Hola, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo. Esta semana vamos a hablar del mercado de capitales argentino. La idea un poco es aproximarlos o acercarlos al mercado de capitales de nuestro país, de la República Argentina, con algunas cuestiones que por ahí están por todos lados y no las vemos. Buenas tardes, me están saludando. Y otras cuestiones que en realidad no las vemos, pero está bueno conocerlas. Esperamos unos minutos más y arrancamos, pero por lo menos les voy contando de qué se trata el vivo del día de hoy. Recordemos que esta charla forma parte de un ciclo de charlas que tienen como objetivo que nos acerquemos mucho más a la mejora de la toma de decisiones en lo que hace a las finanzas personales. La semana pasada hicimos como una introducción y hoy ya vamos a hablar específicamente del mercado de capitales. Lo primero que quiero contarles, por ahí para los alumnos del curso que inició esta semana, es un poco de repaso porque ya lo conversamos en la clase, es que el mercado financiero, digamos, o el mercado de capitales en la Argentina, se compone de distintos actores. Y la idea de hoy es entender un poco ¿cuáles son esos actores? Cuando hablamos de mercado financiero en nuestro país, hablamos de mercado de capitales por un lado y de mercado bancario. El mercado bancario es el que nosotros más conocemos, que es el que está relacionado con los bancos, las compañías financieras y todos aquellos intermediarios de recursos financieros. Los que por ahí nosotros no conocemos son los que actúan en el mercado de capitales propiamente dicho. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Está bien? Bien. Lo que tenemos que entender es que las personas o los entes que participan en el mercado de capitales son dos tipos de personas o de entes, por decirlo de alguna forma. Tenemos algunos organismos que son gubernamentales o estatales y otros que son entes privados, ¿sí? Como las personas, las empresas, los particulares, que ahora vamos a ver por qué o cuáles son los motivos por los cuales se podrían acercar al mercado de capitales. ¿Está bien? Bien. Por un lado, tenemos que entender que dentro de los entes que intervienen, públicos o privados, vamos a hablar ahora un poco de los públicos, si quieren. Tenemos, por un lado, la Comisión Nacional de Valores, que digamos es la que regula los mercados de valores que tienen lugar en nuestro país. Lo que tenemos que entender es que en la Argentina la operatoria bursátil se lleva a cabo en mercados, el mercado de Buenos Aires, el mercado de Rosario, ¿sí? Las distintas bolsas de comercio del país, que son regulados por la CNB. Dentro de estos mercados actúan los agentes, es decir, las sociedades de bolsa. Agentes y sociedades, ¿no? De bolsa. Y nosotros, para actuar en estos mercados, lo que hacemos es actuar a través de lo que son los agentes auxiliares de comercio, que son estos agentes de bolsa. Entonces, como dijimos antes, la CNB va a regular a los mercados. Y los mercados, a su vez, son los que de alguna manera controlan y regulan las actividades de los agentes de bolsa que participan en él. Por supuesto que están los organismos gubernamentales tales como, no sé, por citar un ejemplo, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Central de la República Argentina, que son entes que están vinculados a la operatoria del mercado de capitales, ¿está bien? Pero que por ahí no dictan una normativa específica para esto. Como dije antes, la gente cuando se acerca al mercado de capitales tiene dos objetivos. Por un lado puede ser que necesite financiarse o captar fondos, ¿ok? En este caso, lo que va a buscar en el mercado de capitales, en oposición al mercado bancario, es financiarse, es decir, tomar fondos con una tasa menor a la que pagaría si toma un préstamo en el banco, ¿sí? O en una compañía financiera. O sea, busca pagar menores costos de sus capitales. ¿Está bien? Bien. Ahí estamos hablando, por usar algún término técnico, digamos, de unidades económicas deficitarias, es decir, aquellas personas que están faltos de capital. Ahora, cuando nosotros tenemos un excedente de capital, es decir, somos un ente superavitario, ¿sí? Imaginemos una firma que que tiene un excedente y lo quiere colocar para obtener una rentabilidad, tiene dos posibilidades. Vuelvo a repetir, el ejemplo del banco, puede acercarse al banco y colocar el dinero
por ejemplo, un plazo fijo y obtener una rentabilidad, o puede acercarse al mercado de capitales y establecer algunas operaciones que le brinden una rentabilidad mejor o mayor a la que podría obtener en el mercado bancario, ¿no? En el financiero, ¿sí? Bien. Para entender un poco de qué se trata esto de las operaciones en el mercado de valores, tenemos que entender que para participar de la oferta pública de títulos valores, lo que hacen, por ejemplo, imaginamos una empresa que se quiere financiar. Va a emitir un título, por ejemplo, una obligación negociable, que es un instrumento a través del cual la empresa solicita dinero a terceros a través de este instrumento llamado obligación negociable, y a cambio de ese dinero que las personas le van a adelantar, les va a ir pagando una tasa de interés, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta oferta pública de títulos valores, es decir, poder emitir esas obligaciones negociables, tiene que pedir autorización a la CNB, ¿sí? La CNB le va a pedir, por supuesto, ciertos requisitos. Entonces, ahora estamos empezando a conocer un poco más qué es la oferta pública de títulos valores y cómo la CNB actúa como ente de control, ¿sí? Y de autorización de esta oferta pública de títulos valores. Bien, lo que tenemos que entender es que, como dijimos recién, estos títulos valores los pueden emitir tanto entes públicos, por ejemplo, el gobierno nacional emitiendo un título público, o las empresas o los privados, por ejemplo, emitiendo las obligaciones negociables, ¿sí? La Comisión Nacional de Valores, como dijimos recién, es la que autoriza la oferta pública de títulos valores, pero también es la que controla los distintos mercados que actúan en nuestro país y fiscaliza también si los mercados cumplen o no cumplen esas reglamentaciones y normas que la misma impuso. Por supuesto, además de la fiscalización, tiene la potestad de sancionar con multas y prohibiciones ante cualquier incumplimiento de esa normativa. ¿Está bien? Hablamos mucho de la Comisión Nacional de Valores, hablamos también de los entes que intervienen, pero nunca dijimos o nunca conversamos finito qué es un mercado de valores. Cuando hablamos del mercado de valores, primero recordemos la definición de mercado. ¿Qué es un mercado? Es un espacio donde se encuentran oferentes y demandantes, es decir, personas que demandan algo, ¿sí? Y personas que ofrecen algo para intercambiar, en este caso, si quieren, dinero y ese algo. Ese algo serían los títulos valores. ¿Está bien? Entonces, los mercados de valores son espacios que, como dijimos, están regulados. En general están asociados a ciertas regiones del país, como cité antes, el mercado de valores de Buenos Aires, el mercado de valores de Rosario. En el norte del país está el mercado de valores del litoral, es decir, por ahí no todas las provincias tienen mercado de valores, sino que hay ciertas regiones donde sus mercados se han agrupados y conformaron un mercado un poquitito más grande, ¿está bien? En este mercado de valores, como dijimos recién, hay agentes. Hay distintos tipos de agentes. Cuando hablamos de los agentes auxiliares del comercio, es decir, las sociedades de bolsa, que operan en ese mercado de valores por cuenta y orden, por ejemplo, nuestra o de una empresa, estos agentes del mercado de valores tienen que cumplimentar ciertos requisitos, ¿sí? Es decir, se supone que una persona que va a ser agente de un mercado de valores, por un lado tiene que tener cierto grado de idoneidad, es decir, no cualquiera lo puede hacer. Cuando un agente del mercado de valores se da de alta como tal en la CNB y en el mercado, hay un acompañamiento de las instituciones para que las buenas prácticas se lleven a cabo. Por supuesto que hay una idoneidad que debe el agente para con el mercado, digamos, y para las personas por las cuales va a actuar por cuenta y orden. Y hoy en día está el famoso examen de idoneidad, donde cualquier persona física, es decir, nosotros, podemos rendir un examen ante la CNB que vincula nociones de normativa y también nociones matemático-financieras que nos avalan como ¿cómo se dice? Como asesores certificados, digamos, para poder aconsejar cuando tenemos que tomar, cuando la gente tiene que tomar decisiones eh, vinculadas a la operatoria en el mercado de valores, ¿ok? Bien. Por supuesto que estos agentes de negociación y liquidación se llaman, puede ser personas físicas,
mientras sean mayores de edad y cumplan con esta cierta idoneidad, o también puede ser personas jurídicas, por ejemplo, una sociedad anónima. Para poder ser agente de un mercado de valor, dijimos que tenía que ser idóneo, tenía que tener cierta solvencia moral y una cierta responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque ante cualquier error que cometa, debe tener un patrimonio para poder responder. Y acá me gustaría explicar y comentar algo que me parece que es muy importante y que es interesante. Cuando un agente de bolsa opera por cuenta y orden nuestra en el mercado de valores, no hace lo que quiere, sino que hace lo que nosotros le decimos que haga, ¿sí? Para llevar a cabo estas órdenes, o mejor dicho, para poder recibir estas órdenes, hay un sistema implementado, ¿sí? Las órdenes se suelen dar en forma telefónica. Estos llamados telefónicos se realizan directamente con la mesa de operadores, así se llama, es el lugar físico donde están los operadores delante de la pantalla recibiendo órdenes de los clientes y ejecutando esas órdenes. Y estos llamados telefónicos, como son dirigidos a estos teléfonos en particular, son grabados. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ocurre algo y el cliente quiere aducir que es contrario a lo que él planteó, existen estas grabaciones, estas conversaciones telefónicas para poder responder ante esos reclamos. Con lo cual, el agente de bolsa tiene un resguardo de las operaciones que lleve a cabo en el mercado de valores cuando actúa en nombre de terceros, ¿sí? Y cuando hablamos de la responsabilidad patrimonial hablamos de esto, tiene que tener un patrimonio para poder responder ante cualquier error eventual que quiera cometer, ¿está bien? Perdón, que pueda cometer, mejor dicho, ¿está bien? También tenemos que saber que el agente de bolsa no puede aceptar órdenes de cualquiera, sino que las órdenes que lleve a cabo deben provenir estrictamente de aquellas personas que hayan abierto una cuenta en esa sociedad de bolsa, ¿sí? Es decir, que hayan aceptado los términos y condiciones, que hayas cumplimentado un formulario con sus datos personales, brindando información que tiene que ver con el origen y licitud de fondos, es decir, demostrando que los fondos que utiliza para operar son legales, lícitos, o sea, no provienen de ningún hecho penado por ley, eso significa lícito, y justificarlo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un recibo de sueldo, alguien que vendió un departamento y tiene la escritura o el boleto de compraventa, alguien que recibió una herencia, ¿está bien? Bien, entonces hay una responsabilidad que tiene el agente de bolsa y que yo se la confiero como cliente de él. Todas estas cuestiones que nosotros estamos conversando quedan registradas o están normadas por el código. Buenas tardes, me están saludando. Bienvenido. Quedan normadas con el código de buenas prácticas perteneciente a cada mercado de valores. Es decir, la CNB emite normativa que tienen que acatar todos los mercados, pero a su vez los mercados, acompañando esa normativa de la CNB, emite sus propias circulares y este código de buenas prácticas donde figuran todas las obligaciones y derechos que tienen los comitentes, los clientes se llaman comitentes, para con los agentes de bolsa y los agentes de bolsa para con los comitentes. Algo importante que no conté todavía y que me parece muy importante, que por ahí no lo saben y es por ahí un gran mito, es que el mercado de capitales argentino opera bajo dos sistemas. Uno es el mercado abierto electrónico, que es el mercado en el cual se encuentran los bancos de la Argentina. Y por otro lado, tenemos el otro sistema que es el del mercado de valores de Buenos Aires, por citar un ejemplo. Entonces, nosotros podemos comprar una acción a través del banco, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos abierta nuestra caja de ahorro porque cobramos el sueldo. Y el banco puede operar en el MADE, que es su ámbito habitual para comprar títulos públicos, por ejemplo, pero si quisiera comprar algo en el mercado de capitales, tendría que, a su vez, pedirle a un intermediario, un agente de bolsa, que no es el banco, porque el banco es otra cosa, ¿sí? Que le haga esta compra-venta. O sea, un poco esto lo que menciono para que entiendan que hay distintos mercados donde se encuentran los oferentes y demandantes y por supuesto
cada mercado tiene sus costos, ¿sí? No es lo mismo que yo le pida a un agente de bolsa que vaya al mercado de valores y me compre una acción, que le pida a mi banco que a su vez entre al mercado de valores, contrate un agente de bolsa y me compre una acción. Por supuesto que los costos asociados son distintos. Ya que hablamos de los costos, vamos a contar un poco cuáles son los costos asociados a operar en el mercado de valores argentino. Como dijimos recién, los agentes de bolsa son agentes auxiliares del comercio y por esa operación de corretaje o de intermediación nos cobran una comisión. Esa comisión suele ser un monto porcentual correspondiente al monto total, o sea, al volumen operado. Es decir, al precio por cantidad de la acción que yo vendí o compré, digo acción por citar un ejemplo, podría ser cualquier otro instrumento, ellos le aplican un porcentaje que es una comisión. En general la comisión se cobra ante cada operación, es decir, ante cada compra o ante cada venta, corre, digamos, este costo. Otro costo asociado a la operatoria del mercado de valores son los derechos de bolsa y los derechos de mercado que cobra el mismo mercado en el cual estoy operando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado de valores me brinda un servicio, ¿sí? Brinda el espacio virtual, si quieren, hoy en día, para que la gente pueda transaccionar estos títulos que se están comprando y vendiendo, ¿ok? Con lo cual, hay una comisión, si quieren, o mejor dicho, estos derechos de bolsa y mercado que me cobra el mercado cuando yo quiero operar. También hay operaciones que son pasibles de IVA, es decir, que pagan IVA, y hay operaciones que no. Entonces, yo voy a pagar, por un lado, la comisión al agente de bolsa. Por otro lado, los derechos de bolsa y mercado, que son un porcentaje distinto según el mercado en el cual yo esté operando. Y por otro lado, voy a pagar IVA según corresponda en la operación que esté trabajando, ¿sí? Es decir, compra-venta, título público, título privado, y si yo soy una empresa, es decir, una persona jurídica o una persona física, ¿ok? Bien, ahora vamos a meternos un poco más, y esto me parece que es lo más curioso y que por ahí no se conoce mucho. ¿Cómo es la operatoria? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo esta operación de compra y venta? Lo que tenemos que saber es que el mercado de valores tiene una rueda. Esa rueda en general se suele dar entre las 10 y las 17 horas, ¿ok? Los agentes de bolsa se comunican, hoy en día obviamente tenemos WhatsApp, hay un montón de medios para comunicarse, pero en general se utilizan estos teléfonos. ¿Por qué? Porque están vinculados a una central telefónica con la cual, apretando un botón, el agente se comunica con cualquiera de los otros agentes y pactan las operaciones por teléfono, ¿sí? Por supuesto que todos tienen acceso a lo que se llama el SINAC, que es el Sistema Integrado de Negociación Asistido por Computadora, que es un sistema web donde se loguean todos los usuarios, todos los agentes del mercado de 10 a 17 y se ponen a operar. ¿Qué hacen? Colocan ofertas de compra y de venta. Por ejemplo, yo quiero comprar una acción de Banco Galicia a 10 pesos. Coloco una oferta de compra, ¿sí? Si hay alguna contraparte interesada, es decir, otro agente que quiera vender Galicia a ese precio, coloca la oferta de venta y como es el mismo precio y la misma cantidad, esas operaciones se van a unir y yo le voy a comprar, digamos, al otro agente que vendió las opciones de Galicia a 10 pesos. Entonces, el procedimiento es ese. Se encuentran todos los días de 10 a 17, miran la pantalla, cargan las órdenes calzan y luego tendrán que resolver, por un lado, cómo se realiza el proceso de pago, que está vinculado, por supuesto, a una transferencia bancaria, ¿sí? Y por otro lado, tendrán que liquidar la operación. Cuando hablamos de la compra-venta de títulos valores, tenemos que saber que las operaciones pueden ser de liquidación inmediata, es decir, que yo en el mismo día te tengo que pagar y vos me tenés que dar las acciones, o pueden ser operaciones a plazo, por ejemplo, 72 horas, ¿sí? Es decir, que recién dentro de 3 días yo te voy a pagar la acción y vos me la vas a entregar, por supuesto, el precio que acordamos hoy. ¿Está bien? Es decir, yo puedo concertar hoy una operación a plazo y dentro de 3 días liquidar la operación. ¿Bien? Hablo de la operación de compraventa porque me parece que es la operación más frecuente, ¿sí? Una vez que se cerró la rueda, es decir, después de las 5 de la tarde, ya no hay más operaciones para transar. Se cerró el mercado. Vamos a hablar ahora un poco de los tipos de operaciones que hay, como para conocer un poco más, ya que no todo es la compra-venta de títulos públicos y privados.
En el mercado de capitales hay otras operaciones. Por ejemplo, que después en los próximos videos las vamos a ampliar. Cuando una empresa quiere financiarse, además de emitir obligaciones negociables, puede emitir lo que se llaman cheques de pago diferidos. Los cheques de pago diferidos son la emisión de cheques por parte de una empresa que son supervisados y avalados o garantizados por ciertas empresas llamadas sociedades de garantías recíprocas que prestan un aval y que garantizan que la firma el día de mañana va a cumplir con ese cheque. Entonces la empresa va al mercado de valores a través de la sociedad de garantía recíproca, descuenta el cheque y al vencimiento del cheque, por supuesto, va a pagar el valor del cheque más una tasa de interés. Esas son las operaciones de compra y venta de cheque de pago diferido. En general tienen rendimientos similares a los plazos fijos, ¿sí? Como para que entiendan un poco cuáles son los porcentajes de los cuales estamos hablando y compararlo con alguna operación del sistema bancario que tenga el mismo riesgo o rendimiento, ¿sí? Otra posible operación, por ejemplo, en los mercados de capitales, es operar con los derivados. Por ejemplo, una opción. Los derivados son instrumentos que, como su nombre lo dice, valga la redundancia, derivan de un activo principal. Por ejemplo, si yo me quiero comprar una opción de compra, ¿sí? Es decir, un call, lo que estoy haciendo es comprando la posibilidad del día de mañana comprar algún instrumento. Imaginemos una opción de compra sobre una acción. Yo hoy estoy comprando la posibilidad del día de mañana comprar una acción. Esa operación, por ejemplo, puede tener lugar porque yo quiero especular con el precio de la acción, ¿sí? Entonces puedo armar toda una estrategia para jugar con esos precios. Puedo, por ejemplo, necesitar la acción recién el día de mañana y no hoy, entonces por las dudas me compro hoy la opción y el día de mañana veré si de verdad necesito la acción o no, ¿sí? Hay millones de motivos por los cuales una persona podría comprar opciones, pero este es otro instrumento que tiene lugar dentro del mercado de capitales. Otra opción posible de operación en el mercado de capitales son las operaciones de caución. Las operaciones de caución tienen que ver con aquellas posibilidades en las cuales una persona, por ejemplo, que ya tiene un título público, que se lo compró en su momento y necesita fondos, puede tomar prestado dinero en el mercado de capitales otorgando como garantía esos títulos públicos. El mercado de capitales se va a ocupar de buscar otra persona que quiera colocar dinero, ¿sí? Tomando como garantía esos títulos públicos y que el colocador de dinero, ¿sí? Le pague el interés, perdón, no, sí, que el colocador de dinero percibe un interés por colocar el dinero y el que tomó los fondos, es decir, el que pidió el préstamo, percibe, digamos, paga un interés por haber, digamos, colocado sus títulos y haber solicitado dinero. Cuando finaliza la operación de caución, vuelve el dinero más el interés al mercado y el mercado le devuelve a la persona que tomó el préstamo los títulos valores. Y por último, otras operaciones que por ahí están vinculadas al mercado de futuros, que también forma parte del mercado de capitales argentinos, pero que tienen que ver con otro tipo de mercados exactamente, ¿sí? Y que no es específicamente mercado de capitales, son los mercados de futuros. Los mercados de futuros, en Argentina los más famosos son el ROFEX de Rosario y el MATBA de Buenos Aires, son mercados en los cuales específicamente se operan contratos de derivados, es decir, contratos de futuros. Es parecido a las opciones. ¿Por qué? Porque son instrumentos derivados. Imaginemos una persona que el día de mañana, un importador, que compró un container, pero el container va a llegar dentro de 10 meses, con lo cual los dólares los necesita dentro de 10 meses. Hoy no tiene todo el dinero para comprar los dólares y está seguro que el precio del dólar va a subir. ¿Qué hace? Va al mercado de futuros, se compra contratos de futuros para dentro de 10 meses, asegurándose el precio del dólar, ¿sí? Se puede cubrir ante eventuales subas del precio de la suba de precios de la moneda. Los contratos de futuros se originaron en un primer momento como contratos de agropecuarios, ¿sí? Por eso son populares en nuestro país, en la región del litoral. Porque cuando alguien tenía que entregar soja al final de la cosecha o granos, se cubría a partir de los contratos de futuros ante alzas o bajas en el precio de lo que tenía que entregar. ¿Está bien?
Bueno, para cerrar un poco lo que conversamos hoy, que en realidad no los quiero abrumar porque la verdad que el mercado de capitales es recontra amplio y un poco era aproximarlos y entender estas cuestiones básicas de cómo me inserto yo, quién me controla, quién me mira, etcétera. Les voy a cerrar transmitiendo lo que para mí es súper importante y súper válido. Si ustedes quieren operar en el mercado de valores o, digamos, tienen dudas, les sugiero que, primero, por supuesto, no les va a quedar otra que buscar un agente auxiliar de comercio, es decir, un agente de bolsa. Hay un montón dando vueltas, pueden consultar en la página del Mercado de Valores de Buenos Aires. Hoy en día se llama BIMA, BYMA, Bolsas y Mercado de Buenos Aires. Hay una nómina, ¿sí?, de agentes de bolsa, hay algunos que son históricos y son mucho más famosos que otros, pero siempre buscan a alguien que sea de su confianza. No se olviden que la persona va a actuar por cuenta y orden de ustedes. Ustedes les van a decir qué es lo que quieren hacer. Por supuesto que pueden pedir consejos, ¿sí? Para eso son asesores. Pero siempre tienen que buscar a alguien de su confianza y siempre tienen que comprender bien cuáles son los costos y los riesgos asociados a la operación en la cual van a querer formar parte. Por último, y para cerrar, los invito al vivo de la semana que viene. Seguramente va a ser sobre títulos públicos. Mañana va a salir el flyer. Y bueno, nada, si tienen alguna pregunta y la quieren hacer, les dejo el espacio. Tomamos un par de minutos por si alguien quiere preguntar algo, le quedó alguna duda. Y si no, nos vemos la semana que viene. Recuerden que los vivos quedan grabados en nuestra página de Facebook. Nos pueden seguir en redes. Y nos vemos próximamente para nuevos vivos y nuevos cursos. Muchas gracias por acompañarme.